Cuéntanos acerca del encuentro en que ocurrió algo físicamente. ¿Podrías compartir esa historia con nosotros? Sí, esto fue el 3 de agosto de 1979. En ese entonces estaba involucrado en una campaña política, postulándome para sheriff, específicamente para el Departamento Criminal Sheriff, y competíamos 7 candidatos. La primaria sería el 7 de agosto. Y el primer día hicimos una pequeña encuesta no oficial. Según esa encuesta, yo era uno de los candidatos punteros resultantes de las elecciones. Y había un banco particular en la comunidad que era muy importante en la política, y mi sobrina trabajaba en ese banco. Así que ella me hizo una cita con el presidente y algunos miembros del Consejo de Administración para solicitar su apoyo para mi campaña. Y aquella mañana fui a la ciudad. Me levanté, no estaba enfermo. No era diferente de cualquier otra mañana. Solo sentía un poco de náuseas a causa de problemas de sinusitis. He tenido problemas de sinusitis durante años y aquí es el país de la sinusitis, lo que aquí llaman como alergia de pinos. Y los doctores decían que no hay alergia como la alergia al pino, ya sabes. Así que, de todas formas, me salté el desayuno y fui al pueblo a cumplir con mi cita. Y cuando llegué al banco, mi sobrina, que trabajaba en el banco, miró a través de la ventana de vidrio. Me vio llegar, salí de mi coche y crucé la calle, y ella se levantó de su escritorio y vino a la puerta para saludarme. Con una mano abrió la puerta y la otra la extendió para saludarme. Al entrar por la puerta, caí de rodillas y ella me agarró. Dijo, ¿qué pasa? No lo sabía, pero había perdido todas mis fuerzas. Algo andaba mal. Cancelé mi cita. Dije, regresaré a casa. Di la vuelta, volví a mi coche. Nos está relatando ahora los momentos como previos a lo que fue su muerte, digamos, ¿no? Y me senté. Ahí fue cuando el dolor me pegó, como si una mula me hubiera dado una patada en el vientre y se apoderó de todo mi cuerpo. Así que lo único en lo que podía pensar era ir a casa, ir a mi casa. Estaba a solo una milla del hospital, pero no fui al hospital. En vez de eso, arranqué mi coche y empecé el camino a casa. A medio camino, vivo a 11 millas del banco. A medio camino, dejé de respirar repentinamente, como si mi ropa me asfixiara. Detuve el coche abruptamente en un camino transitado y comencé a desvestirme. De alguna manera, me percaté de que había entrado en pánico. Y cuando me calmé, pude respirar pero con dificultad. Y comencé a debilitarme a causa de una gran pérdida de sangre. Pude arrancar mi coche y completar el camino a casa. Al llegar, no había nadie. Mi esposa salió y los niños estaban en la escuela. Pero luché para salir del vehículo. Es incierto cuánto tardé en salir del coche. Luego, ya en casa, caí al suelo. No pasó mucho antes de que mi esposa entrara y al verme comprendiera la gravedad. Me ayudó a levantarme, me llevó al coche y rápidamente me trasladó al pueblo, al mismo pueblo del que acababa de venir, justo en la clínica familiar. Y justo cuando ella aparcó, uno de los médicos llegó, aparcó justo delante de nosotros. Entonces ella corrió, abrió la puerta y trató de sacarme del coche. Para ese momento estaba tan débil que ni siquiera podía levantar la mano. Había perdido tanta sangre. Y cuando ella tiró de mí, caí literalmente de mi coche de cara al suelo. El médico salió de su auto, vio esto, se apresuró a venir y con solo mirar supo que ya estaba en shock. En ese momento no sabían lo que me había ocurrido o la causa del shock, pero sabía que estaba en shock. Más tarde me contaron lo que había sucedido. Hay una arteria principal que corre por la parte trasera del estómago. Se había formado una úlcera en esa arteria. La llamaron úlcera silenciosa porque no me dio ningún síntoma. Y había desgastado lentamente la pared de esa arteria hasta formar un aneurisma. Tenía un aneurisma, no dejaba de inflarse hasta que llegó a un punto en el que esa pared estaba tan delgada. El día que entré al hospital, quiero decir, a la puerta del banco, había llegado a un punto en que la pared estaba tan fina que no podía soportar la presión del latido del corazón. Simplemente estalló. Wow, ¿sabes que escucho esto y pienso, ¿no? Como él decía, fue una úlcera silenciosa, o sea, fue algo que no me dio ninguna señal de que mi cuerpo estaba mal. Todo estaba bien hasta que de repente mi corazón se detuvo por algo que pasaba sin que yo sepa, ¿no? Y realmente nadie tiene el control de la vida, ¿no? Y podemos estar súper sanos y todo, pero nos puede pasar de un momento a otro así, que se termine. Cuánto más estar bien con Dios, ¿no? Cuánto más estar a cuentas con el Creador y tener una relación fluida con Él si ni siquiera controlamos uno de nuestros cabellos que se cae al suelo, no controlamos el crecimiento, no, nada. O sea, es muy loco eso. Como cuando estallas un globo. Y esa fue la causa de la hemorragia masiva. Bien, me llevaron rápidamente en una ambulancia.
Me trasladaron del consultorio familiar local al hospital local. Me mantuvieron allí durante la noche. La siguiente mañana, 3 veces durante la noche, me sacaron del shock. La próxima mañana mi médico llegó y dijo, tenemos que moverte, necesitamos más equipo, necesitamos técnicos más especializados y los necesitamos con urgencia. Así que te vamos a enviar al Centro Médico Regional en Macomb, Mississippi. Me pusieron en una ambulancia, me conectaron a toda esa maquinaria, le permitieron a mi esposa acompañarnos, asignaron un paramédico para atenderme y nos fuimos a toda prisa. 30 kilómetros antes de llegar al hospital, perdí la conciencia. Pasé a un mundo de oscuridad. Quiero decir, era tan oscuro que no hay palabras en el lenguaje humano para describir el cruzar ese velo. Wow. Pero me desmayé en esta oscuridad. Realmente me sentí abandonado, totalmente solo. Era la primera vez que experimentaba ese tipo de oscuridad. No había luz. Y luego de repente vi algo que salió de la cima de esa oscuridad y era como una cinta que giraba al descender. ¿Alguna vez has visto esos desfiles confederados en Nueva York donde tiran esa cinta por la ventana y simplemente gira al caer? Así era la cosa, como una sola cinta. Y vi cómo descendía justo frente a mí. Ahora, no puedo decirte cómo lo vi, porque lo vi sin luz. No había nada de luz. Era total oscuridad. Pero vi esta cosa, una cinta que caía justo frente a mis ojos y giraba así 3 veces. Y cada vez que giraba, lo leía. Tenía un verso de la Escritura, Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. 3 veces giró esa cosa y 3 veces lo leí. De pronto noté que era la forma sobrenatural de Dios de revelarme que había llegado mi tiempo señalado para morir. Qué fuerte, hermano. Qué fuerte. Y cabe recordar que esto igual es el testimonio de Howard y es súper respetable y puede resultarnos inspirador y puede estar bueno, ¿no? Pero siempre alineémoslo con la Biblia. O sea, no tomemos esto como revelación divina, sino que leamos la Escritura y pensemos, ok, ¿qué dice la Biblia y qué dice Howard? O sea, ¿tiene sentido o no? Lo digo por las dudas porque ya hay algunos que van a tirar piedras. No, este hombre... Tranquilos, amigos, tranquilos. Sigamos escuchando. Todos sabemos que vamos a morir, ya sabes. Siendo humanos, lo hemos asimilado. Lo tratamos en nuestro subconsciente. De hecho, en la realidad, consideramos la muerte física como algo que le sucede a otros. Pero no solo le sucede a otros, simplemente lo sacamos de nuestra mente y seguimos adelante. Porque si no fuera así, nos enloquecería. Simplemente lo sacamos de nuestra mente y seguimos adelante. Pero cuando te das cuenta de que no son otros y que eres tú, adquiere una nueva perspectiva. Entonces, no quería morir. Salí de casa para ganar una elección, no para morir. Morir sería una derrota total. Así que hice una oración muy corta y directa. Le pedí a Dios que extendiera mi vida. Estaba familiarizado con el hecho de que había un precedente en su palabra para la vida extendida. Recordaba que Él extendió la vida de Ezequías por 15 años. Así que le pedí que extendiera mi vida física. Y entonces fue cuando tuve el primer encuentro sobrenatural. De esa vasta oscuridad vino la voz más hermosa que jamás haya escuchado en mi vida. No hay música creada que pueda de alguna manera imitar la belleza de esa voz. Cuando la voz me habló, me dijo, quédate, no más dolor, paz, descanso, seguridad, todo lo que siempre has querido, solo deja de respirar. En ese momento, cada respiro tomaba toda la fuerza que podía reunir, y cuando llegaba el aire, tomaba toda la fuerza que tenía para poder expulsarlo. Estaba respirando por pura voluntad y Él me estaba diciendo, detente, no respires. Mi espíritu me decía, escucha, Dios te está hablando. Me ordenaba, no respires. Intenté detener mi aliento, dándome cuenta de mi acción. Grité en mi interior, no, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pedí a Dios alargar mi vida. Y fue con esa exclamación que Satanás huyó de mí. Entonces tú habías pedido al Señor que extendiera tu vida, y esta hermosa voz que oías te decía, solo déjate llevar. Sí, pero mira lo que dijo. Escucha esto. Lo que esa voz dijo es lo que me enseñaron. Seguridad. Eso es lo que enseñan los bautistas. Una vez que te salvas para siempre. Pase lo que pase. Eso es lo que enseña. Seguridad. Y Él usó eso en mí de inmediato. Lo primero que dijo fue, seguridad, paz, descanso, todo lo que siempre has querido. Solo deja de respirar. Ahí en el valle de la muerte, en la puerta, me mintió. Me dijo que era Dios porque no podía matarme. Tenía que hacer que me suicidara. Es mejor que sepas el espíritu que te habla. Ok.
es muy loco lo que estamos viendo ahora. Estoy intentando procesarlo, pero es como si Satanás se disfrazara de ángel de luz e intentara que él como que se matara de alguna manera, ¿no? Si mal lo entiendo. Todos vamos a llegar al mismo lugar. Yo lo llamo el velo. El velo no está en este mundo ni está en el otro. Es la puerta entre los dos. Todos tenemos que pasar por ahí. Los cristianos se refieren a ello como cruzar el Jordán. Es cuando pasamos de esta vida a la vida venidera. Una vez que cruzas ese velo, la carne y la sangre no pueden cruzarlo. No pueden cruzarlo. Entonces fue cuando los ángeles sacaron mi espíritu de mi cuerpo y pasamos de las tinieblas a la luz. Así de simple. De las tinieblas a la luz. Había cruzado el velo. Estaba al otro lado. Lo primero que me trajeron a ver fue un verso de las Escrituras siendo actuado como una obra de teatro. Wow. Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, proveniente de la palabra poderes, gobernantes de la oscuridad del mundo, la colección de nuestro enemigo. Allí estaba, parecía una larga mesa, con todos estos seres sentados alrededor. El mismo diablo lo preside, y todos estos espíritus son príncipes que operan los principados del mundo oscuro. Ahí es donde se diseñan y planean los planes de guerra espiritual. Satanás no hace nada sin planearlo. Tremendo. Planea todo, todo está planeado, hasta el más mínimo detalle. Déjame mostrarte cómo funciona. Cada uno de esos seres, no personas, espíritus, sentados en esa mesa, es cabeza de un principado. Ha dividido el mundo en principados, territorios, y sobre estos territorios pone un príncipe. A cada príncipe se le proveen tantos espíritus demoníacos como necesite para llevar a cabo su plan con su principado. Puede que algunos continentes sean gobernados por un solo principado, porque tal vez no haya amenaza para el reino de la oscuridad donde no exista una amenaza mayor. Un príncipe podría manejar un continente entero si fuera necesario. Pero América tiene muchos principados, hay muchas amenazas. Incluso hasta un individuo puede enfrentar un principado dependiendo de cuál sea la amenaza. Así es como funciona la cosa. Mientras lo observaba, me permitieron ver parte de un plan que realmente me conmovió porque yo sabía del plan. Era como un plan. Era solo un esbozo. Era exactamente el mismo plan que Juan pudo ver. Y él escribió sobre ello en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 13, comenzando en el versículo 7 al 9. Y esto realmente me conmovió profundamente. Apocalipsis. Quiero leerlo. Se le permitió hacer la guerra a los creyentes y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos, que oiga. Apocalipsis 13. Del 7 al 9 evidencia el plan maestro para apoderarse del mundo, una iglesia capturada. Es por eso que hoy tenemos una religión de algodón de azúcar, pura palabrería. Lo que Pablo llamó doctrinas demoníacas se está exponiendo desde los púlpitos de muchas iglesias hoy en día. Ha capturado la iglesia, lo que dijo que haría y lo ha hecho, lo ha logrado. Cuando me trajeron por primera vez, me dejaron ver este esbozo. Eso fue lo primero que vi, este plan. Me dejaron ver eso. Aquello de lo que Juan el Bautista escribió. Sabes, yo era muy débil en la guerra espiritual. Los bautistas del sur, ya sabes, no teníamos muchas enseñanzas en esa área en aquel entonces. De hecho, nunca había oído más que un sermón en toda mi vida que mencionara al diablo. Y eso fue cuando tenía 12 años y me asustó muchísimo. Así que eso fue cuando llegué por primera vez a la iglesia y luego no más. Incluso en el seminario nunca se mencionó. No se mencionó al diablo, no se mencionaron a los demonios ni nada. Fue el ministerio con los niños lo que primero abrió mis ojos cuando trajimos a estos niños a nuestro hogar. La mayoría de ellos habían sido utilizados, maltratados, abusados. Por ejemplo, la última niña que trajeron a nuestro hogar, el Estado la rescató ese día. Estaba encerrada en una jaula con un gato. Solo tenía 18 meses de edad esta niña y lo único que le dieron de comer durante esa semana completa fueron las sobras de ese gato. Y ese individuo poseído por un demonio que tenía a esa niña pequeña obtenía placer apagando sus cigarrillos encendidos en la planta de sus pies. Debiste haber visto sus pies. Eso no podía ser humano. Algo más allá de la humanidad tenía que haber hecho eso. No es humano. Y eran esos niños. ¿Cómo habían sido abusados, maltratados, descuidados?
Y todos ellos estaban pidiendo ayuda a gritos. Y vinieron a mi casa esperando que los ayudara. Y yo era la persona menos preparada del mundo. No tenía formación alguna en la guerra espiritual, ni siquiera lo sabía. Pero al mirarlos, supe que había una fuerza allí afuera mucho mayor de lo que yo conocía. Y eso es lo primero que Dios me mostró. Me educó rápidamente. Me mostró cómo se hace esto a propósito, cómo se lleva a cabo la guerra espiritual y cómo operan con dos emociones en ese mundo: odio y miedo. Odian a todos los humanos y temen a su jefe. No hay amor en absoluto allí. Es un mundo sin amor. Algo de esto habla C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, en un libro llamado Cartas del Diablo a su sobrino. Es un gran libro en el que C.S. Lewis simula estar como en el mundo espiritual y ser un demonio cuyo propósito es atormentar a la gente. Y una de las cosas que él habla es que en el mundo oscuro, en el mundo liderado por Satanás, no existe tal cosa como la lealtad o el amor, sino que es el temor y la oscuridad lo que reina. Y ahora, mientras lo escuchaba a Howard hablar de eso, se me disparó de vuelta ese recuerdo. Sigamos escuchando. No hay amor en absoluto allí. Se manejan con miedo y odio. Odian a todos los humanos y temen a su jefe. Le temen. Ahora la gente no le presta atención a esto, pero Satanás demuestra lo astuto que es. Se llevó a 1/3 de los ángeles del cielo con él en su rebelión. ¿Qué te dice eso? Cuando piensas en esto, no hay tontos en el cuerpo de ángeles, y sin embargo, engañó a 1/3 de los ángeles. ¿Cómo lo hizo? Esto habla de su habilidad. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice que es el Dios de este mundo. Esa palabra Dios no es un nombre, es un título. Se traduce de la palabra griega teos, de la que obtenemos nuestra palabra teología. La definición en inglés es magistrado gobernante divino. Piensa en eso. Ese es su título. Divino significa apartado, puesto por encima, gobernante o magistrado. ¿Quién es un magistrado gobernante? Uno que tiene autoridad por ley para controlar la conducta de aquellos bajo su jurisdicción. Por eso Satanás reclama en 2 de Timoteo 2, 25, 26 que puede someter a cualquiera. Recientemente, un abogado neoyorquino contactó conmigo diciendo que su cliente acusado de asesinato posee mi libro Demons, an Eyewitness Account, y menciona cómo el diablo influencia a las personas. Él quiere que vayas a declarar que el diablo lo obligó. Dije, si me envías una citación, testificaré lo que diga la Biblia. Y eso es lo que escribí. Aceptó, y 2 semanas después me dijo, el juez se rehusó. No quiero abrir esa caja de Pandora aquí. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas como en un juicio, viste, por estas, no sé, asesinos o locos que ves en series tipo Netflix documental, que de repente en el juicio aparezca un pastor y diga, sí, este hombre está endemoniado? Como sería re loco. Hay una película que habla un poco sobre eso, pero perdón, me estoy yendo por las ramas y quiero escuchar el testimonio. Pero Él me permitió ver al Dios de este mundo en acción, y Él es un Dios. Todas esas personas ahí fuera están sirviéndole, y ellos no lo saben, no lo saben. Los más fuertes son sus príncipes. Están en la cima. Vienen del gran orden guerrero de demonios. De hecho, eran ángeles que cayeron con Él. Y los ángeles, tú sabes, hay algunos ángeles que parecen animales, algunos que se parecen a aves. Todos están descritos en la Biblia. Son diferentes, y el ángel guardián parece totalmente un ser humano. Y es por esto que Apocalipsis dice, quiero decir, Hebreos dice, cuando tratas con extraños, ten cuidado. Muchas veces estás tratando con ángeles sin darte cuenta. Wow. Hermano Howard, usted hizo buenas obras al acoger niños maltratados y servir como policía, pero cuando ascendió al cielo, Dios dijo que sus obras no eran aceptables para Él. Sí, eso dijo. Cuando me presenté ante Él para defender mi caso, verás, los ángeles me llevaron allí para defender mi caso porque todo el tiempo le estaba preguntando, ¿me dejará vivir? Sabía que mi espíritu había cruzado el velo. La carne y la sangre no pueden entrar allí. Y sabía que la única manera de regresar era que Dios lo permitiera. Y seguía preguntando al ángel si había tiempo. Y sin importar lo que viera, yo seguía pegado a este viejo hombre de arcilla. Y así me llevaron allí y me permitieron defenderme. Me trajeron a la puerta. No entré. Llegué a las puertas del tercer cielo. Y allí vi a 50 santos a quienes se les permitió entrar a las puertas del cielo. Pero no me dejaron entrar. Dijeron, me detuvieron. El ángel me detuvo allí y dijo, bueno, esta es la puerta, y agregó, si entras, no puedes salir. Tienes que quedarte hasta que Él te traiga de vuelta. Dije, si no puedo salir, entonces eso significa que mi vida física ha terminado. Y me dijiste que podía preguntarte.
El ángel dijo, puedes preguntarle siempre que no cruces esta puerta. Y así lo hice. Llegué y se me permitió defender mi caso. Y estaba declarando ante Dios. No podía ver, pero en medio del total silencio mientras defendía mi caso, le estaba diciendo todo. Le recordé todas mis buenas obras. Le hablé de todas las cosas que había hecho. Y en todo eso es lo que basaba en mi buena obra. Él nunca dijo una palabra hasta que terminé. Cuando terminé, entonces él me respondió con una voz que sonaba como trueno. No era nada parecido a la voz que Satanás había usado conmigo. Él empezó, voy a intentar citar textualmente exactamente lo que dijo. Tu fe está muerta, tus obras son en vano. La vida que viviste y ofreciste a mí como un servicio cristiano es una abominación. Para. O sea, es muy fuerte lo que le está diciendo. O sea, Dios le está diciendo todo lo que estás haciendo no sirve. A ver, no es distinto a lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Todas nuestras buenas obras delante del Señor son como trapos de inmundicia. O sea, está alineado a la Biblia. Pero de vuelta, ¿viste? Estamos viendo un hombre que acogía niños de la calle, que los cuidaba, que los restauraba. O sea, en toda regla, una buena persona. Y sin embargo, Dios le dice, tu fe está muerta, tus obras son en vano. No me interesa. O sea, no cuenta nada de lo que estás haciendo. O sea, la vara está altísima. Como cuando rechacé al fariseo. ¿Qué te hizo pensar que la aceptaría eso de un cristiano tipo laodicense? De hecho, incontables millones viven el mismo tipo de vida que tú viviste y están en peligro de mi ira eterna. El Dios viviente. No podía creer que me hablara. Soy predicador, maestro. Solo le conté sobre mis buenas obras y le dije, no, Señor, tú, espera. No entiendes. Dijo, no las hiciste para mí, sino para un ídolo. Le respondí, trabajé para ti. Te llamaba Señor, sí, lo hiciste, pero nunca me hiciste tu Señor. Oh, ¿Qué diferencia hace llamarlo Señor si no lo haces realmente? Si no lo haces Señor de tu vida. Y dije, Señor, yo estaba sirviéndote. No, no lo estabas. Adorabas a un falso ídolo. Luego, él lo llamó el principal falso dios de Satanás, el ego. Inmediatamente supe que todo era verdad. Si me hubiera agarrado y arrojado al infierno, hubiera dicho amén. Pero estaba inmóvil, postrado en el suelo espiritualmente. Vinieron los ángeles, me llevaron, permitieron que recobrara la compostura, me trajeron de vuelta y me dejaron suplicarle otra vez. En esa segunda ocasión no hablé. Luego, él me habló con compasión y me di cuenta, era mi padre y lo había herido. Él sufría por mí, el Dios creador de todo, por la más insignificante pieza de carne. Él sufría por mí, nada importaba ahora. No le pedí por mi vida, no le pedí nada más. Pero cuando esta vida ya no significaba nada, me la devolvió. Me envió de vuelta a hacer lo que había hecho. Me dio un mensaje de 5 puntos para la iglesia y me impuso 2 restricciones. La primera restricción era que no debía pedirle a nadie que escuchara esto, porque él me estaba enviando a su iglesia. No sabía cuál era su iglesia, pero él sabía cuál era su iglesia. Me estaba enviando a su iglesia. Todo lo que tenía que hacer era ir a donde me invitaran. Cuando recibo una invitación, la anoto, llego al lugar como puedo, y si no se supone que vaya allí, él cierra la puerta. Pero si él abría la puerta, nadie podría cerrarla. Y así ha sido siempre. Y este es el mensaje de 5 puntos que me dio. El punto número 1. Esto es la era de la iglesia de la Odisea en la que vivimos hoy. Esta es la era de la iglesia de la Odisea, donde la mayoría de los llamados cristianos son justamente eso, llamados cristianos. Cristianos de labios para afuera, pero no de corazón. Y a menos que despierten, Él los vomitará de su boca. Prometió hacerlo. En su palabra dice que si despiertan les dará una oportunidad. Punto número 2, tu adversario es personal y poderoso, Satanás, el diablo. Él fue ungido. Punto número 3. Si alguna vez esperas tener alguna manifestación del poder de Dios en tu vida, vas a tener que vivir esta vida, no solo hablar de ella. Y punto número 4. Como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Lo que está diciendo allí es, mantén tu vista en el cielo oriental, porque la redención está cerca. Porque hemos alcanzado los días de Noé una vez más. Si miramos en la historia y en la Biblia para ver cómo fue en los días de Noé, vemos que la humanidad tenía solo 2 prioridades, riqueza y placer. Riqueza y placer, riqueza y placer. Todo lo demás es secundario. Así fue en los días de Noé. Y dijo que llegaría ese día otra vez. Y hemos alcanzado ese estado. Punto número 5. Ahora, este es el que realmente es el principal, por el cual me mandaron de vuelta.
Lo que dijo podemos encontrarlo en Mateo. Mateo, al escribir, estaba citando a Juan el Bautista cuando dijo esto. En el capítulo 3, versículos 11 y 12, Juan el Bautista dijo: yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. El bautismo del Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera, va a venir como fuego. Él va a quemar la paja en el cristiano. Es cierto que muchas personas piensan que el bautismo del Espíritu Santo se evidencia hablando en lenguas. Bueno, podría ser, pero al mismo tiempo, la verdadera evidencia es el fuego quemando la paja del individuo. Y eso va a requerir tribulación. ¿Cómo resumirías entonces ese quinto punto que acabas de citar? El quinto punto es el bautismo del Espíritu Santo, el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Tenemos personas que vienen a las iglesias, hablan en lenguas todo el día y se van por las ramas o evitan responsabilidades el primer lunes por la mañana. ¿Sabes quiénes son? Pero viene el fuego. El verdadero bautismo del Espíritu Santo va a traer fuego a la paja de la vida del individuo. Y esos son los 5 puntos para la iglesia. Qué buena frase, ¿no? Viene el fuego. Fire is coming. Me quedó como mega resonando esa frase, ¿no? Como fire is coming. Y eso hace mucho sentido, ¿no? Porque es como esto que dice, bautismo del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, no es reírte, no es llorar, sino que es que Dios queme con ese fuego todas las impurezas y que quede en pie como lo valioso, ¿no? Es muy zarpado, muy fuerte esta parte. ¿Y fue ese el mensaje para la iglesia? Ese fue el mensaje de 5 puntos para la iglesia. Yo no sabía cuál era la iglesia verdadera, porque, sabes, no todo lo que se hace llamar iglesia es verdaderamente iglesia. Hermano Howard, hablaste sobre que viste a cierta cantidad de personas morir y entrar al cielo. Así es, eso fue lo que vi. ¿Qué fue lo que el Señor te mostró sobre las personas que no entraron al cielo? El 97% no lo logró. 2000. Durante 15 minutos me mostraron su cosecha. Esto sucedió el 3 de agosto de 1979, cuando me declararon muerto hasta llegar al hospital. Dios me permitió ver a 50 santos ingresando al cielo. La cosecha total de la tierra en ese lapso. En ese lapso, más de 1,900 personas fallecieron. 1,950 más murieron. Y solo 50 de 2,000 lo lograron. Tremendo. Esto concuerda con Mateo 7. Muchos dirán en aquel día: el camino angosto. no hemos predicado en tu nombre y hecho maravillas en él. Pero él responderá: apartaos de mí, nunca os conocí. Nunca fuisteis salvos. No es que un día fuisteis salvos y os apartasteis. Nunca os conocí. No fuiste nunca mío. 2,5%. Esa era la condición del planeta Tierra el 3 de agosto de 1979. Si ese hubiera sido el día en que la trompeta sonara tan fuerte que despertaría a los muertos, él habría obtenido el 2,5% de la población mundial. 2,5%. Me permitió recorrer el segundo cielo, que es el reino de Satanás. Me permitió recorrer todo el reino y ver los diferentes espíritus que él tiene. Y eso fue lo primero, porque yo estaba débil. Era débil en ese campo. Recuerdo en el seminario, teníamos profesores que venían y nos decían que ir al cielo era como escalar montañas. Algunos suben por un lado, otros por este, pero cuando llegan, todos están en la cima. Bueno, sabes, esa es una doctrina. Es muy popular en la iglesia cristiana. Tú sabes, eres un buen muchacho. Vas a lograrlo. Y todas esas cosas. Dios te ama, no te preocupes por eso. Oye, tenemos al diablo bajo nuestros pies, pero mientras tanto él se está riendo de ti. Bien, ahí pasó la primera parte del testimonio. Vamos a escuchar la segunda ahora, donde él detalla más lo que vio en el reino espiritual, ¿sí? Y cómo estaba conformado, ¿no? Ahora nos adelantó algo. Es verdaderamente impactante lo que estamos viendo. Y ahora vamos a darle a la parte 2. ¿Estaba acaso ejerciendo como pastor en ese momento cuando tuvo este aneurisma? Era pastor, sí. Háblanos sobre las buenas obras que mencionó anteriormente, aquellas que Dios dijo que no eran aceptables. Verás, solía hacer esto cuando comencé en la policía de la ciudad de Nueva Orleans. Me había ofrecido como voluntario para trabajar en el turno de noche para poder continuar mi educación cristiana y me inscribí en el Seminario Teológico Bautista del Sur en Nueva Orleans. Trabajaba y cumplía mi jornada completa como oficial de policía, pero durante la noche era un estudiante de tiempo completo en el seminario. Y cuando tenía el día libre los sábados, llevaba un pequeño sistema de PA
en la cajuela de mi auto. Viajaba por los pequeños pueblos y aldeas donde no era ilegal predicar en la plaza del tribunal, instalaba mi sistema de PA y predicaba a los transeúntes, o si estaba lloviendo, había mal tiempo o algo así, simplemente buscaba un lugar en una esquina de la calle donde pudiera resguardarme del clima y repartir folletos o visitar alguna cárcel y predicar a los prisioneros o ir al hospital y orar por los enfermos. Esas clases de obras son nuestros deberes razonables como cristianos. Más tarde, mi esposa y yo iniciamos un ministerio donde acogimos a niños maltratados, desatendidos y descuidados. Recibimos a 32 niños en nuestro hogar, así que todas estas obras eran las buenas obras. Él dijo que yo debía hacerlas, pero las había hecho por mí, no para él. Bien. The wheat and tares. ¿Qué era El eso? trigo y la cizaña. Trigo y la cizaña, va. En esta ocasión, él dijo en su palabra: hay misterios que se han revelado a su pueblo, que han sido guardados en secreto desde la fundación del mundo, comunicados en parábolas. Y él intentó enseñarlo en esas parábolas. La primera parábola que enseñó fue uno de los más grandes misterios que fue revelado. En Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Él utilizó 4 diferentes personas para explicar el concepto del segundo nacimiento. Fue lo que explicó en la parábola del sembrador. El primero que escuchó realmente no prestó atención. Se fue tal como lo oyó. El segundo individuo recibió el mensaje, lo escuchó atentamente y lo recibió con mucha alegría. Luego avanzó con mucho entusiasmo y energía, pero lentamente lo perdió cuando llegaron los problemas difíciles. Y el tercero vino y lo escuchó y lo recibió, pero no pudo comprender plenamente. Era como pasar por la vida con el mensaje en una mano y el mundo en la otra, y él vacilaría entre esas posiciones toda su vida. Finalmente el último lo escuchó de verdad y salió fielmente. Guardó la palabra en su corazón y produjo buenas obras. Produjo exactamente lo que se suponía que debía producir. Solo 1 de 4 lo logró. Él estaba enseñando el segundo nacimiento. Nicodemo, lleno de curiosidad, se le acercó en la oscuridad de una noche y le dijo: Señor, ¿quién eres realmente? Sabemos que únicamente puedes venir de Dios por las obras maravillosas que haces, pero ¿quién eres realmente? ¿Pero sabes qué le respondió Jesús? Él dijo: tienes que nacer de nuevo. No dijo nada sobre lo que Nicodemo estaba preguntando. En hebreo hay 4 palabras diferentes para nacimiento. En griego hay 3 palabras diferentes. La palabra que Jesús usó con Nicodemo fue la única palabra que describe el nacimiento natural. El nacimiento natural es un proceso triple: concepción, desarrollo y parto. Y eso fue lo que confundió a Nicodemo cuando Jesús usó esa palabra triple. Mostró cómo 3 de esas personas tenían concepción, pero 2 de ellas nunca tuvieron desarrollo y no llegaron al punto del parto. Existe tal cosa. Mostró que uno de ellos tuvo fe temporal, duró un poco, y el segundo tenía la fe muerta que no producía nada. El tercero fue el único. El primero permitió que el diablo le robara la palabra del corazón. Nunca tuvo ninguna concepción. El primero nunca tuvo ninguna concepción. El segundo tenía concepción, pero era temporal, enamoramiento temporal. No siguió adelante, no se desarrolló, no cumplió, no fue liberado. El tercero tenía fe muerta. No podía dejarlo todo, no podía dejar ir al mundo. Estuvo paralizado entre esas 2 posiciones toda su vida, tratando de hacer el trabajo de Dios y aferrarse al mundo. Solo uno logró superar el proceso triple. Ahora imagina predicar sobre eso en la iglesia bautista. El espíritu como rana. Escuchen esto. Cuéntame del espíritu de la rana. ¿Qué lo viste hacer? El objetivo de este espíritu comparable a una rana es preparar el mundo para la conquista, como una fruta madura. Hoy en día, su papel principal es destruir el código universal de moralidad de la Biblia. Una vez, estando en Francia y enseñando sobre la guerra espiritual, teníamos un coche alquilado. Nos acercamos al Canal de la Mancha y le dije a mi esposa: si prendemos este radio, apuesto a que podemos captar una transmisión en inglés. Y así fue. Cambiamos la frecuencia del radio y captamos una programación inglesa. En ese momento estaban hablando del ataque que Margaret Thatcher había hecho contra la iglesia. Hablaba sobre moralidad y eran puros clérigos, todos de acuerdo en que la moralidad debería dejarse en manos de los individuos, lo que el individuo creyera. Y en el fondo, una voz seguía gritando: no, 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 y lo callaron. Los clérigos acordaron que la moralidad significa lo que significa para el individuo. En otras palabras, de ti
depende establecer tus propias morales. Así que sabíamos que se acercaba. Y es entonces cuando te digo que estaban hablando de que Margaret Thatcher acababa de reprender a la iglesia. O sea, les leyó la cartilla y estoy citando parte de lo que dijo. Creo que todavía tengo ese periódico. Ella dijo que la moralidad del pueblo de Inglaterra había llegado a un nivel de pozo séptico. Esas fueron sus palabras exactas. Porque la iglesia de Inglaterra ha fallado en enseñar el código de moralidad de la Biblia. Claro que ella fue muy dura. Y eso es lo que todos los clérigos se debatían. Oh, no, la moral. La moral se deja al individuo. Mi Biblia dice que Dios tiene un código moral y más te vale seguirlo porque algún día tendrás que rendir cuentas de ello. ¿Y dijiste que el espíritu era similar a una rana? Sí, efectivamente. Él es descrito en su apariencia tal y como se describe detalladamente en el capítulo 16 del Apocalipsis. Permíteme leerlo. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Acá volver a hablar del bautismo del Espíritu Santo, del verdadero bautismo. Prestemos atención. ¿Y ese quinto punto dices que fue el verdadero bautismo? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo describirías el verdadero bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, en realidad, creo que la mayoría de nosotros sufrirá la tribulación. Como él dice, para manejar adecuadamente la tribulación, tenemos que hacerlo con paciencia. Es soportar con calma los desafíos, soportando con calma, sin desesperación. Él dijo, si no tienes paciencia, si no puedes soportar los desafíos con calma, la tribulación desarrollará tu paciencia. ¿Ángeles sin despertar? El ángel de la guarda parece totalmente un ser humano. Y es por esto que la revelación dice, Hebreos dice, cuídate cuando tratas con extraños. Muchas veces tratas con ángeles sin saberlo. Yo también he tenido algunas de esas experiencias, pero hay una en particular que describo en mi libro Placebo. Comencé escribiendo placebo a mano y luego lo pasé en una vieja máquina de escribir IBM que usaba papel carbón. Así que cuando lo hice venían de todas partes. Quisiera tener una copia de ese testimonio. Placebo. Y tenía papel amontonado hasta tan alto donde imaginaras todos los errores que hacía con la vieja unidad de papel carbón. Y finalmente le dije a mi esposa, no puedo hacer esto. Voy a tener que encontrar a alguien que escriba esto. Sigo cometiendo todos estos errores. No puedo seguir así. Ella dijo, bueno, ¿por qué no mejor lo dejas? Dejémoslo ir. Ya sabes, hacemos una cinta de ello. Le dije, pero todos quieren el libro. Entonces estoy pensando, tal vez ella tenga razón. Quizás lo mejor sea simplemente dejarlo y continuar con esta cinta. Y me fui a la cama esa noche. Me tomó 2 horas conciliar el sueño, murmurándome a mí mismo, tratando de decidir qué hacer. Me despierto a la mañana siguiente y escucho que suena el timbre de la puerta. Voy a la puerta principal y hay un joven ahí fuera, parece de unos 30 y tantos años. Dijo, ¿tú eres Howard Pittman? Le dije, sí, así es. Me dijo cómo se llamaba, pero si mi vida dependiera de ello, no podría decirte cómo era su nombre. Pero dijo, vine a escribir tu testimonio para ti. Le dije, alabado sea el Señor. Entra, preguntó. ¿Dónde trabajas? ¿En casa o en la iglesia? Le dije, en la iglesia. Dijo, vamos a la iglesia. Así que salimos a la iglesia con mi testimonio a mano. Hay una vieja máquina de escribir. Él dice, lo escribiré ahora. Le dije, perfecto, amigo. Ahí tienes una máquina de refrescos por si necesitas algo. Puedes agarrar lo que sea. A la hora del almuerzo, regresé con él. Le dije, mi esposa ya preparó la comida. Pasa, vamos a comer. Respondió que no, que estaba ocupado, que no quería comer. Me dije a mí mismo, está ayunando, está bien. Así que volví esa noche. La cena está lista. Ven. Pero dijo que no tenía hambre, que se va a quedar hasta terminar eso. Le dije, pasa, tenemos un cuarto extra. Otra vez dijo que no. No sé por qué lo hice, pero tenía una cama inflable y la puse atrás de él. Le dije, mira, si necesitas tomar una siesta, tienes una cama. Luego volví la siguiente mañana y aún no quería comer nada ese día. Al almuerzo lo había terminado, me lo entregó. Y dijo, tengo que irme. Ahora, yo soy policía y lo primero que me saldría a pensar es, ¿quién es este hombre? ¿De dónde sabe mi nombre? ¿Por qué o qué sabía? ¿Cómo sabía? Nunca se me ocurrió pensar en eso, nada de eso. ¿Cómo sabía que estoy escribiendo un libro de todos modos? Le digo, ¿a dónde vas? Dijo, a California. Le dije, ¿cómo vas a ir? Dijo, como pueda. Pregunté, ¿y cómo viniste? Con mi pulgar. Le dije, vamos a la estación. Déjame comprar tu boleto de autobús de regreso a California por escribir.
Pero se negó, dijo que no podía hacerlo. Me dio las gracias y se marchó. Y se fue así de rápido. Y justo cuando se fue, dije, espera un minuto. ¿Quién era este tipo? Ahora, ¿por qué pensé en eso? Él escribió este libro, Placebo, que ha sido reescrito ya unas 12 veces. Y nunca hemos podido localizarlo. Lo que él escribió, después de que se imprimió la primera vez, no sé qué sucedió con esa impresión. No pudimos localizarlo y sabe, su manuscrito no tenía ningún error, 0 errores tipográficos. Y cada vez que lo he hecho reescribir, se ha impreso unas 15 veces. Y muchas veces tuvimos que hacerlo reescribir. Y nunca obtuvimos un manuscrito que no tuviera errores tipográficos. Ese no los tenía, pero nunca lo encontramos. Tú dime si no esa es una extraña serie de eventos. Ambos sucesos muy extraños. Podría ser algo sobrenatural, pero no puedo saberlo. No lo sé. Jesús sabe lo que somos. Entonces, cerrando el día hoy, ¿cuál crees que es el mensaje más importante para la iglesia de Jesucristo? Hoy en día, ¿cuál crees que es el más importante? Sería lo que él dijo, ser auténtico, predicar con el ejemplo. En otras palabras, Pablo dice, sean perfectos como Jesús. No podemos ser perfectos, pero podemos intentarlo. Y cuando fallamos en el camino, necesitamos arrepentirnos. Entonces, lo que es perfecto para una persona puede no ser perfecto para otra. Pero Jesús conoce nuestro corazón. No mira lo que hacemos o lo que decimos. Mira hacia adentro lo que demostramos, lo que somos. Él sabe lo que somos. Yeah. No importa lo que digamos o lo que hagamos. Jesús sabe lo que somos.